Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video de este canal. En el día de hoy voy a hablar de un tema perdón, que me sugirieron. eh, Me sugirió Cristal, un saludo Cristal. El tema es la desesperación. Entonces, antes de entrar en el tema, eh, pues tengan presente que este no es un video, como ya he dicho en otros videos míos, que yo diga algo que eso tiene que ser, ¿no? No es una teoría rígida, es más bien una reflexión con respecto al tema, como a nivel, pues, posiblemente general, pero más que nada aterrizando o acercándose a lo que pues nos atañe en la psicoterapia, ¿no? En la psicología clínica. Y creo que este es un tema muy importante, también es muy interesante porque el tema de la desesperación creo yo que eh, es un tema y es tanto una sensación como un sentimiento, como una situación que pues es parte de la vida humana, ¿no? Que suene muy existencialista, pues es porque es existencialista, no es algo que va de la mano de la existencia del ser humano por diferentes situaciones. La desesperación puede tener distintas causas, ¿no? La desesperación, bueno, para empezar creo que podemos entenderla como el opuesto de la esperanza, ¿no? Es esa situación, ¿no? Ese escenario donde uno o una pierde toda esperanza, piensa o cree que ya no podrá encontrar forma de salir adelante o hacerle frente a una situación o lidiar con algo, ¿no? Y pues es una sensación terrible, por decirlo menos, porque eh, para muchas personas puede implicar la pérdida de muchas cosas, valga la redundancia, inclusive de la propia vida. Y es un escenario que creo yo que cada vez lo vemos más presente, ¿no? Esto va de la mano, como acabo de decir, con el suicidio, por ejemplo. Muchos países han visto cómo sus índices de suicidio han aumentado en los últimos años y esto pues tiene diferentes causas, ¿no? Eso, hablar de suicidio creo yo que es mejor dejarlo para otro video porque es muy amplio, implica muchas cuestiones, pero vaya, esto es como para ir ilustrando que la cuestión de la desesperación puede ser determinante para que algunas personas sigan o no con vida, ¿no? Pero también es un tema determinante para que algunas personas continúen en ciertas situaciones, ¿no? Como por ejemplo seguir o no en un trabajo, renunciar, seguir o no en una relación, estar cerca de sus parientes o no, o sea, diferentes situaciones, ¿no? Como que la desesperación creo yo que va muy de la mano de la angustia, de obviamente el miedo, eh, y que de cierta forma empieza a cuestionar sobre las esperanzas y más que nada creo yo sobre las ilusiones que muchos se ponen o ponen o las expectativas que se crean sobre ya sea personas o situaciones, ¿no? Eh, Retomando un poco lo que les decía sobre el suicidio, eh, el tema de la desesperación es importante plantearlo en la psicoterapia porque es algo que al ponerse en juego cambia la vida de las personas. Pero obviamente no es simplemente tapar la desesperación, porque creo yo que también, por terrible que pueda ser, pues va de la mano de la angustia, como los decía, y nos cuestiona, nos enfrenta a ciertas situaciones que no puede ser vivida de otra forma, ¿no? O sea, yo veo muy difícil que alguien en la situación actual en la que vivimos, en el contexto actual, pues no esté preocupado, preocupada o desesperado, desesperada por la situación económica, por ejemplo, ¿no? A pesar de que pareciera que ya hay como un regreso a la actividad económica que había antes, que muchas personas están recuperando trabajos o están emprendiendo, pues la realidad es que las condiciones laborales han empeorado muchísimo, como está la inflación, ya todo está muy caro y aunque hay trabajo, pues muchos tienen salarios mucho peores que antes, están más endeudados y no ven como forma de salir de esa situación, ¿no? Y eso pues se traslada a muchas situaciones, a las cuestiones de salud, cuestiones médicas, hay mucho desabasto de medicamentos, de tratamientos,
Muchas personas vieron truncadas sus estudios, por ejemplo, ¿no? Muchas niñas, niños y adolescentes pues dejaron la escuela y ya no se sabe si van a regresar o no. También muchos universitarios dejaron sus estudios o los dejaron truncados y no saben si van a regresar a ellos o no. Eh, Eso como que hablando de manera muy general, ¿no? Pero eso también se le suma y que va muy de la mano las cuestiones, pues obviamente de pobreza, ¿no? Y a mayor nivel de pobreza, pues obviamente hay un mayor nivel de criminalidad, de inseguridad, de violencia. Entonces, pues estamos atravesando épocas muy difíciles y que a mí me da la impresión que todavía van a empeorar y mucho más antes de que mejoren, ¿no? Entonces son como muchos escenarios en el contexto actual, económico, social que estamos viviendo, que en realidad está metiendo a muchas personas en una cuestión pues desesperante, ¿no? Donde no saben, como decía, si van a poder o no tener trabajo, si van a poder o no tener ingresos, si van a poder salir adelante o si van a tener que entrar a actividades a lo mejor ilícitas para poder salir adelante o mantener a sus familias o son presas de ello, ¿no? Eh, yo vivo en Puebla y lo que he visto últimamente es que han aumentado muchísimo pues la incidencia delictiva, ¿no? Asaltos, secuestros, los feminicidios igual están aumentando muchísimo. Creo yo que está recrudeciendo muchísimo la violencia en muchos aspectos de nuestra vida. Y pues creo yo que es imposible y creo que es hasta ingenuo pensar que esta realidad tan dura, tan violenta que estamos viviendo no nos vaya a afectar o no nos vaya a, a trastocar de diferentes formas, ¿no? Porque además pareciera que esos círculos o esas áreas donde uno se sentía seguro o segura, ahora se va reduciendo mucho más. Yo veo que pues, por ejemplo, yo lo veo en mi colonia, en donde vivo, los asaltos han aumentado, el robo de autopartes ha aumentado muchísimo, ya se meten a las casas a robar, entonces eso es algo como que genera mucha inseguridad. Aquí donde tengo el consultorio igual, en esta área, han aumentado también mucho los asaltos, entonces es una situación muy muy delicada, ¿no? Son como muchos puntos donde empezamos a sentir mucha desesperación. O sea, es una cuestión de salir a la calle y no saber si te van a asaltar o no, si vas a regresar ileso o no, si tu carro, tu propiedad, tu inmueble, lo que sea, pues lo vas a poder tener de la misma forma que antes. Y no solamente en lo individual, sino también en las relaciones, ¿no? Mi pareja, mi novio, mi novia regresarán con bien, no irán a regresar. Si salen de noche, ¿será que los secuestros les pase algo? O sea, son muchas cuestiones las que se están poniendo como en juego, que creo yo que nos están metiendo en una situación muy desesperada, muy desesperante, ¿no? Y eso creo que obviamente no podemos dejarlo de lado en la consulta y no podemos solamente enfocarnos en que lo que las personas viven, ese sufrimiento que están viviendo, es solo por una cuestión neurológica, es una cuestión solamente de neurotransmisores, o es una cuestión meramente fisiológica. Creo que es muy ingenuo pensar que todo se reduce a eso, ¿no? Y también es muy ingenuo pensar que la desesperación es un sentimiento que se tiene que enfrentar fácilmente, ¿no? Que hay que buscar soluciones para todo, como muchos colegas también lo dicen. Creo yo más bien que la desesperación, que va muy de la mano de la angustia, es algo a lo que se le hay que hacer frente y que hay que ser pacientes. Y que también de cierta forma es a veces la única manera para encontrar verdaderas esperanzas, aunque suene irónico o paradójico para algunos. Muchas veces tenemos ilusiones de muchas cosas, pero al final solo son eso, son ilusiones. Y las ilusiones casi nunca tocan la realidad. Yo lo que he escuchado mucho en consultas es que muchas personas llegan angustiadas o llegan desesperadas porque sus ilusiones, sus expectativas no se cumplieron o no se han cumplido. Y realmente hacen todo lo posible para que eso se dé, se realice, se haga,
pero muchas veces no se dan cuenta que eso ni siquiera está en sus manos, que mucho de lo que pretenden cambiar o de lo que pretenden esperar en esa ilusión ni siquiera está en su control, y que además cae en el control de otras personas, en el sentido de que esperan que una persona sea distinta, por así decirlo, cuando a veces ni esa persona se puede cambiar a sí misma, ¿no? Cuando no está en su control ni en su poder. O cambiar la realidad como si la realidad fuera algo maleable o que está sujeta a nuestro antojo, a nuestro gusto, y no, o sea, la realidad es que no es así. Entonces, ante eso, pues hay muchos caminos, pero los dos caminos que yo veo claramente en consulta y que también veo mucho con mis colegas es que pues un primer camino es como tratar de taponear la desesperación, de taponear la desesperación y la angustia de la mano, ¿no? Decir, bueno, no te preocupes, vamos a aplicar estas alternativas, estas soluciones. Y creo que eso dice mucho que en realidad son los terapeutas y las terapeutas quienes no quieren enfrentar ni la angustia ni la desesperación que conlleva eh, acompañar a una persona en un proceso terapéutico. Buscan que se reconcilien con tal o cual persona, buscan que no estén tristes, que no estén desesperados, les dan consejos, les dan tips, como si los psicólogos y las psicólogas de pronto supieran de todas las áreas, ¿no? Como si ya fueran, aparte de terapeutas, emprendedores, economistas, prácticamente todólogos, ¿no? O sea, ya quieren como darle solución a las personas en todo, cuando no es así, cuando en realidad creo que un punto importante de la desesperación es que nos confronta con el hecho de que no todo lo podemos, nos confronta con la impotencia, nos confronta con la frustración, nos confronta con el hecho de que tenemos límites, y creo que a la humanidad en estos tiempos es lo que menos le gusta escuchar, como que de muchos años para acá, retomando por ejemplo lo que planteaba Lacan en el discurso capitalista, el capitalismo pues ha triunfado porque hace la promesa de que se puede obtener todo si tú haces lo suficiente para eso, ¿no? Que suena mucho como el sueño americano, como toda esta cuestión de si yo voy y trabajo y me esfuerzo, pues voy a poder obtener todo lo que quiero, ¿no? Y si además soy inteligente y además soy atractivo o atractiva o bla, 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 lo que sea, voy a obtenerlo todo, ¿no? Y pues por ahí no va la cosa. En realidad, eso que acabo de decirles es lo que yo escucho mucho en consultas, que por qué si hice esto, por qué si lo cuidé tanto, por qué si le entregué tanto, bla, 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 por qué no obtuve lo que yo quería, ¿no? Pues porque mucho tiene que ver con la cuestión de la impotencia, de que a pesar de que des todo, pues no vas a recibirlo todo a cambio, a pesar de que intentes, pues la realidad no se va a moldear a tu antojo ni a tu gusto, ¿no? Y esta cuestión de la desesperación también tiene mucho que ver con lo personal. Muchas personas creen que pues pueden dejar de estar tristes o dejar de estar enojadas, y entonces llegan a consulta exigiendo eso, y si no se les da, entonces van con el psiquiatra para que les dé un chocho y ya dejen de sentirse así, ¿no? Como si eh, el medicamento o el cuerpo o la emoción eh, pudieran moldearse y modificarse como cada quien quiere, ¿no? Como si el malestar eh, pudiera obtener un botón de prendido y apagado y ya estuvo, ¿no? Pero pues la cuestión es que no es así. O sea, la cuestión de la desesperación es que nos enfrenta a una frustración que es parte de la propia vida, que es algo que no se puede eh, esquivar del todo. Se puede evitar, se puede negar, se puede huir de eso, sí, muchas personas lo hacen, pero tarde o temprano caen ante eso, enfrentan esa situación, y es entonces ahí donde pues, les toca decidir si enfrentarlo tal cual es o dejarlo de lado y seguir huyendo de esa situación. Pero enfrentarlo, como les decía, creo yo que abre la posibilidad de que atravesar toda esa desesperación pues puede llegar a algún lugar donde se encuentren verdaderas esperanzas. Y creo yo que ese es un punto que se aprende también en consulta, que también al terapeuta le puede ayudar, en el sentido de que no se trata de que le vendamos falsas esperanzas a las personas o ilusiones, sino que
seamos lo suficientemente pacientes y tengamos la esperanza de encontrar alguna esperanza en esa desesperación, aunque suene un poco cursi, aunque le suene un poco raro. Creo que ese es como el único resquicio de luz que a veces se puede tener como en tanta oscuridad al momento de acompañar a personas que están viviendo un sufrimiento pues muy considerable, un gran sufrimiento, ¿no? Se le vea por donde se le ve. Entonces creo yo que eso es lo verdaderamente importante aquí en la consulta, que lejos de salirse por lo fácil y evadir todo lo que uno siente como terapeuta y por lo mismo hacer que los pacientes lo evadan, es pues encontrar la forma de hacerle frente y creo que parte de la paciencia, ¿no? Y la paciencia y, como decía, la esperanza de encontrar alguna esperanza, ¿no? Que a veces no es rápido, que a veces lleva tiempo, que a veces implica, por así decirlo, nadar contra corriente, pero tal vez algo pueda ocurrir, ¿no? Al enfrentarse a esa situación. Entonces, eh, pues bueno, creo que no me queda nada más que agregar. Como les decía, es más que una reflexión, eh, es mi punto personal, es una opinión personal. Eh, no lo tomen como algo rígido ni que tiene que ser, no lo tomen como tip. Creo que quedó claro que no di ningún tip al respecto, es solamente mi opinión. Y pues si tienen dudas, si tienen comentarios al respecto, si quieren, pues que a lo mejor yo dé mi opinión sobre otros temas similares o quieren compartirme lo que ustedes piensan, háganmelo saber en los comentarios y los espero en el próximo video. Hasta entonces.